sistemas cerrados y sistemas abiertos. En este video definiremos una serie de conceptos básicos para el estudio de la termodinámica. El primer concepto es el concepto de sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es una cantidad de materia o puede ser también una región definida en el espacio. También definiremos lo que es frontera. ¿Qué es frontera? Frontera puede ser una superficie real o también puede ser imaginaria que separa al sistema de sus alrededores. Entonces ya estamos en condiciones de definir lo que es un sistema cerrado o también llamado masa de control. ¿Qué es lo que es? Este es un sistema donde no puede entrar ni salir masa. Solo puede intercambiar energía con sus alrededores. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un cilindro metálico y en su interior tenemos un gas. Y este gas está confinado en el cilindro y por un émbolo. ¿Cuál sería la frontera de mi sistema? La frontera sería lo que estoy dibujando con línea punteada azul. Aquí en el interior tendríamos el gas. Supongamos que el gas tiene un volumen inicial B sub 0. Entonces, esta línea de acá es lo que llamaríamos frontera. ¿Qué ocurre si ponemos un calefactor en el fondo del cilindro? Entonces, vamos a indicar eso con una cierta llama. Y lo que estamos haciendo es introducir calor a través de la frontera. Ese calor le llamamos Q. ¿Qué va a ocurrir con el gas? Lo que va a ocurrir con el gas es que el gas se va a calentar y el gas se va a dilatar. Por lo tanto, vamos a tener que el gas se va a expandir a un volumen mayor, supongamos al doble 0. La masa aquí del gas es m, aquí vamos a tener la misma masa, porque como hemos dicho, en un sistema cerrado no puede entrar ni salir masa, entonces la masa es constante. La frontera ahora es esta. Este espacio llamado frontera ha crecido. Entonces, el sistema gana energía, en este caso calor, y se expande, pero la masa del gas no varía. Ahora, en el caso
que tampoco se permita el intercambio de energía, el sistema se dice que está aislado. Entonces, en el caso que no se permita tampoco el intercambio de energía, al sistema se le llama sistema aislado. Sistema abierto. Al sistema abierto también se le llama volumen de control. ¿Qué es lo que es? Es una región seleccionada del espacio. Tanto la masa como la energía pueden cruzar la frontera de un volumen de control. Entonces, tanto la masa como la energía pueden cruzar la frontera de un volumen de control. La que se denomina superficie de control. Un buen ejemplo sería una turbina de vapor. Entonces tenemos aquí la turbina de vapor. No necesitamos saber detalles de la turbina, obviamente. Tenemos aquí un conducto donde está entrando el vapor caliente. Supongamos que el vapor esté a 30 bar. Un bar es la presión atmosférica. Imaginemos lo que es una presión de 30 veces la presión atmosférica. A alta temperatura, por ejemplo 400 grados Celsius, y una velocidad de 160 metros por segundo. Y ¿cómo sale ese gas? Ese gas va a salir por acá. Sale, por llamarlo así, un poco más cansado, más débil. Sale a casi una presión atmosférica. Sale más frío, a 90 grados Celsius. Y sale más lento, a 100 metros por segundo. Eso es evidente. La energía se tiene que ocupar en mover la turbina. Entonces, aquí ponemos a manera de símbolo un eje para mostrar que la turbina está haciendo un trabajo. Primero hay una transferencia de calor que procede de la turbina, porque claramente el vapor está mucho más caliente que sus alrededores. Entonces hay un calor que sale de la turbina. Y también hemos dicho de que la turbina hace trabajo. Para eso está la turbina. A la superficie de control, dibujemos la superficie de control. La superficie de control sería esta, la que estamos dibujando con línea punteada azul. Estas moléculas que entran son muy energéticas, como ya hemos visto, y salen con menos energía de la que traían. Normalmente la masa que entra por unidad de tiempo es igual a la masa que sale por unidad de tiempo. Otro concepto que definiremos en este video es el concepto de presión. ¿Qué es lo que es la presión? La presión es la fuerza que ejerce
un gas o un fluido por unidad de área. En un fluido que esté en reposo, la presión es la misma en todas direcciones cuando estamos en un punto. También sabemos que la presión en un fluido aumenta con la profundidad por el peso del fluido. Las capas inferiores deben soportar a las capas superiores. En cambio, en un gas, la presión se considera uniforme porque el peso del gas es mucho menor que el de un fluido. Pensemos que la densidad del aire es 1.29 gramos por cada litro, mientras que la densidad del agua sabemos que es de 1000 gramos por cada litro. Es decir, la densidad del agua es mucho mayor que la densidad del aire. Por eso podemos hacer esa aproximación. Presión de un fluido. Consideremos un fluido que está dentro de un cilindro. El cilindro tiene una sección transversal que le llamamos A. El fluido está expuesto a la presión atmosférica. P sub 0. Consideremos ahora una capa de ese fluido que tiene una profundidad H. Entonces tenemos aquí el fluido que tiene densidad ρ sub 0. Y ese fluido está expuesto a la presión atmosférica, como hemos dicho. Por lo tanto, por arriba siente una fuerza hacia abajo debido a la presión atmosférica. Pero esa capa de fluido tiene que estar sostenida por la fuerza que ejercen las capas inferiores del fluido. Es decir, aquí hay una fuerza hacia arriba debido a la presión P sub H, que es la que queremos calcular. Luego, el volumen de esa capa de fluido, que es A por H, debe estar en equilibrio. ¿Cómo sabemos que está en equilibrio? Porque no se mueve. Hagamos el diagrama de cuerpo libre de esa capa de fluido y vemos entonces que existe una fuerza hacia abajo debido a la presión atmosférica, que vale P sub 0 por A. También tenemos el peso, que vale el volumen A por H, multiplicado por su densidad, nos da la masa, multiplicado por la gravedad. Eso es M por G. Y tenemos la fuerza hacia arriba debido a la presión P sub H, que vale P sub H por A. Luego, en el balance de fuerzas, tenemos P sub 0 por A más ρ sub 0 A por H por G igual a P sub H por A. Se van los A y tenemos finalmente que P sub H vale P sub 0 más ρ sub 0 G por H.